Buenos días, jóvenes. El día de hoy vamos a ver acerca de la anatomía y fisiología del sistema digestivo. ¿Sí? Vamos a empezar por este sistema que corresponde a una de las funciones de nutrición, sobre todo para poder desglosar lógicamente los alimentos y convertirlos en nutrientes específicos, ¿no? Para cada una de nuestras funciones. El
Entonces, cuando hablamos de sistema digestivo, tenemos que tener en cuenta lo que corresponde a la digestión mecánica en primer lugar. ¿Sí? Si decimos digestión mecánica, estamos hablando de la masticación y el triturado. Entonces, esta masticación y ese triturado lo que va a generar es que se forme una papilla llamada bolo alimenticio, que posteriormente, a partir de la masticación, será ingerido a través de un proceso llamado deglución. Esa deglución, ¿no?, es un movimiento mecánico en la cual se va a mezclar todo lo que corresponde al nutriente y a la saliva, y las enzimas que contengan la saliva, lógicamente. Asimismo, va a pasar por todo el tubo digestivo a través de un movimiento llamado movimiento peristáltico o peristaltismo, que no solamente incluye la parte del esófago, sino que se va a continuar durante todo el tracto digestivo. Estamos hablando desde la boca hasta el conducto anal. ¿Sí? Entonces todo ese movimiento de bolo alimenticio y nutrientes y excreción se comienza a mover a través de peristaltismo. Los alimentos, a su vez, tienen un cierto tiempo de permanencia dentro del cuerpo. ¿Sí? No hay que pensar que si comes tu desayuno a la hora ya tienes que evacuarlo, sino que va a demorar un determinado tiempo teniendo en cuenta también el tipo de nutriente que estás ingiriendo. Entonces, cuando nosotros ingerimos el alimento, se demora un promedio de 10 a 15 segundos en bajar todo el tracto del esófago hasta la boca del estómago. Una vez que ingresa en el estómago, puede demorar entre 2 a 8 horas. ¿Sí? Le damos los tiempos menores, lógicamente, a los alimentos que no necesitan mucha trituración, como por ejemplo los líquidos, los jugos, algunas frutas, mientras que cuando se trata de carnes, entonces el tiempo va a variar. Si estamos hablando de una carne de chancho, una carne de res que es pesada, entonces el producto va a demorar pues sus 6-7 horas en poder digerirse, o sea, en poder triturarse en el estómago. Y lógicamente ya después que ha sido triturado, pasará a la estructura llamada intestino delgado, en la cual también, mientras recorre todo el intestino, que tiene un promedio de 7 metros, va a demorar también unas 7 a 8 horas. Y durante ese trayecto se absorben todos los nutrientes. Es necesario que sea largo este conducto para que pueda absorberse con mayor facilidad los nutrientes. Posteriormente va a pasar al intestino grueso, donde también va a tener un tiempo determinado en la cual se va a absorber todos los líquidos hasta que se formen las heces. Y esas heces pasarán a la zona del colon sigmoideo para lógicamente después llegar al conducto anal. El sistema digestivo entonces comprende dos estructuras bien definidas. La primera, que corresponde al tubo digestivo, que tiene un promedio de 11 metros de largo, que corresponde desde la boca hasta el ano, pasando por la cavidad bucal, esófago, estómago, intestino delgado e intestino grueso. Y la otra porción va a corresponder a las glándulas anexas. Estas glándulas anexas están comprendidas por órganos especiales que segregan hormonas y sustancias que permiten la digestión. Dentro de estas glándulas anexas tenemos las glándulas salivales, el hígado, el páncreas, las glándulas gástricas, las glándulas intestinales. La ingestión empieza en la primera porción de la boca con ayuda de órganos especiales como serían los dientes y la lengua, y las glándulas salivales que también se encuentran anexas a los costados, en este caso de la cavidad bucal. Entonces, ¿qué estructuras vamos a tener? Los labios, la lengua, los dientes, las glándulas salivales, el istmo de las sauces, que viene a ser la abertura de la boca, y las amígdalas, que sirve como órgano defensivo porque ayuda con sus células a poder eliminar todo tipo de organismo patógeno. La lengua va a ser el órgano encargado de reconocer los sabores, es el órgano del gusto, es un órgano musculoso, móvil, interviene en la masticación, así como en el habla, y también interviene en la parte de la deglución.
Y cuando hablamos del gusto, hablamos del reconocimiento de sabores. Cabe resaltar el sabor dulce, amargo, el salado y el agrio o ácido. ¿Sí? Y el umami también se le considera como un sabor que correspondería a la combinación de todos estos. Esta lengua contiene estructuras llamadas papilas gustativas, las cuales se van a encargar de percibir el estímulo o la sensación del sabor que tiene el nutriente. Estas papilas pueden ser de tres tipos. Pueden ser papilas filiformes, que son las más abundantes, pero no van a tener botones gustativos. Pueden ser papilas fungiformes, que son las más numerosas y están en la punta de la lengua. Y las papilas caliciformes, que tienen una forma de V invertida. Entonces se va a ubicar en la parte posterior de la lengua. Y en la lengua tenemos estructuras o partes en la cual se va a reconocer los sabores que habíamos mencionado en la diapositiva anterior. A su vez, en la boca también encontramos los dientes, que son estructuras óseas, ¿sí? Que en este caso es un tejido solidificado. Los dientes se clasifican en 4 grupos: los incisivos, los caninos, los premolares y los molares. Cada uno de ellos tiene una función. El incisivo, que vendría a ser los dientes que están delante, ¿sí? Estos dientes que tenemos aquí son los incisivos. Como son delgados, su función es cortar. De ahí tenemos el grupo de dientes llamados caninos. Caninos porque tienen una especie de punta. Esos caninos permiten desgarrar lo que serían los tejidos, las carnes. Y los premolares y los molares son como batanes, permiten triturar todo lo que pueda ingresar, en este caso, a nuestra boca. A su vez también los dientes tienen una estructura propia, que está formada por la corona, la raíz y el cuello. Esta estructura se va a incrustar dentro de otra estructura de tejido que se le llama encía. Y ellos van a estar unidos, ¿no? Lógicamente por estructuras ya de tejidos conectivos, ¿sí? Irrigado constantemente por vasos sanguíneos que van a nutrir al diente gracias a los productos que nosotros consumimos en base al calcio y el fósforo. Acá tenemos en la imagen una dentadura de un niño de 2 a 5 años. Si tú te percatas bien de su dentadura, ¿sí? Esta primera dentadura serían los dientes, ¿sí? Los dientes de leche, los primeros dientes. Y tú ves en la parte inferior, ¿sí? Ves ahí en la parte inferior, y acá en la parte superior ves otros dientes que van a salir, van a brotar. Por eso que se le dice que el ser humano es un ser difiodonte. Quiere decir que va a tener dos tipos de dentadura y que va a eliminar una de ellas durante la etapa de su crecimiento o desarrollo. Aquí tenemos otra imagen de cómo se verían los dientes, ¿sí? en la cavidad bucal. Lógicamente llega a haber un grupo de dientes que correspondería a los dientes de juicio, como vemos aquí en la parte posterior, que son dientes que en algunos de los casos puede brotar de forma anormal, y cuando comienza a brotar de forma anormal, lógicamente genera un dolor, ¿no? Entonces son dientes que se demoran en desarrollarse hasta los 15 o 20 años de edad, ¿sí? Entonces es un tiempo muy prolongado para el crecimiento y la salida de esos dientes. Tenemos las glándulas salivales. Entre las glándulas salivales tenemos 3 grupos: las parótidas, las submaxilares y las sublinguales. Las parótidas se ubican bajo la oreja a esta altura, ¿sí? Esta es la oreja del pabellón, a esta altura se va a ubicar las parótidas. El submaxilar está debajo de la lengua, tenemos la lengua en la parte inferior, y el sublingual por encima de las anteriores, ¿sí? Entonces, cuando por ejemplo nosotros consumimos algún producto que está contaminado o llevamos a nuestra boca algo contaminado, puede inflamar las parótidas, esta zona de acá. Cuando esto se inflama se le llama paperas o parotiditis, ¿sí? El nombre correcto es parotiditis.
nosotros normalmente llamamos paperas. La saliva a su vez contiene sustancias como la amilasa, que se encarga de degradar el almidón. El almidón, ¿te acuerdas que estaba presente en todos los carbohidratos? Contiene lipasa lingual, que se encarga de degradar todo lo que corresponde a las grasas. También va a contener aguas, sales, que van a tener una función bactericida, por lo tanto va a eliminar todas las bacterias que ingresan, en este caso a la boca. Y va a tener una estructura también llamada mucina, que sirve como una especie de lubricante para que el alimento no tenga aspereza al momento de formarse el bolo alimenticio y de que pase por el esófago. Ahí tenemos las glándulas parótidas en la imagen, la sublingual, ¿sí?, debajo de la lengua. Esa sería su estructura, su ubicación. Ahí tenemos el proceso de deglución, que correspondería en el paso de este bolo alimenticio. Entonces corresponde a una primera parte, que es la parte de la fase oral, que correspondería a un proceso voluntario, porque tú masticas, porque tú puedes controlar la masticación. ¿Sí? Entonces en ese proceso la lengua comprime el bolo contra el paladar y lo empuja hacia atrás. De ahí viene una fase faríngea, y la fase faríngea está en función a un alto reflejo. Quiere decir que tú ya no lo puedes controlar. Tú puedes controlar el bolo alimenticio en tu boca. Una vez que tú lo empujas, ya no puedes regresarlo. Entonces ahí va a actuar el paladar blando, el cual se eleva y cierra la cavidad nasal para que no te ahogues. Porque recuerda que el conducto de las fosas nasales y el conducto de la laringe están cerca al conducto del esófago en este caso. También la estructura del epiglotis desciende y cierra la tráquea, ¿sí?, para que no exista una asfixia. Y es por ese motivo que nosotros, por ejemplo, no podemos hablar y respirar a la vez, o no podemos comer y respirar a la vez. ¿Sí? Tenemos que hacer una de las dos funciones. Por eso que nosotros masticamos, respiramos, seguimos masticando, o hablamos, respiramos y seguimos hablando. Pero nadie puede hablar y respirar a la vez, ¿sí? Si no nos ahogaríamos. Bien, el otro proceso corresponde a la ingestión. En esta zona ya entra a tallar la faringe como un órgano musculoso de este aparato digestivo, pero también es parte del aparato respiratorio. Dentro de las funciones, permite la resonancia de la voz, ¿sí? Comunica la boca a través del istmo de las fauces, comunica también al esófago, comunica las fosas nasales, comunica la laringe e incluso comunica al oído medio a través de un conducto llamado trompa de Eustaquio. Por eso que cuando nosotros nos atoramos y queremos expulsar la comida con fuerza, a veces se nos sale un poco de líquido por la fosa nasal. O sea, no solamente vamos a expulsar por boca, podemos voltar por la fosa nasal, ¿sí?, porque todos esos conductos se unen. Aquí tenemos entonces una imagen de la zona faríngea, que vendría a ser todo el conducto, ¿sí?, que está después de la boca, incluye toda la fosa nasal, trompa de Eustaquio, hasta la zona de este conducto que une a la laringe. Aquí tenemos otra imagen de donde se ubicaría la faringe. Ahí está señalándose en la parte derecha. De ahí tenemos dentro de este proceso el esófago. También es otro órgano tubular muscular de unos 30 centímetros que comunica la faringe hacia el estómago. Este va a descender por detrás de la tráquea. Mira cómo está el sistema respiratorio y el esófago está por la parte de atrás. Así que cuando tú te atores, por más que tú te golpees acá adelante, no genera ningún efecto, porque aquí tenemos el tórax y aparte tenemos los pulmones y tenemos la parte de la tráquea. Entonces cuando uno se atora, lo que debería golpear es la parte de la espalda, ¿sí?, porque en la parte de espalda está más próximo a la zona del esófago.
Bien, entonces en este esófago va a descender hasta el estómago por detrás de la tráquea y del corazón, ¿sí? Hasta llegar a la zona del cardias, que es la parte inicial del estómago. Ahí van a también a seguir este movimiento de peristaltismo, ¿sí? Empujando constantemente al bolo alimenticio, ¿sí? Recuerda que el peristaltismo son ondas de contracción de los músculos lisos que contiene. De ahí viene el proceso llamado digestión, en la cual ya entra a tallar el estómago, ¿sí? Una vez que ingresa a las cardias, que corresponde a esta zona donde dice esfínter esofágico, ahí empieza ya a tratarse en sí todo el proceso de trituración, ¿sí? Proceso de mezcla y de degradación de alimentos en el estómago. A su vez, el estómago elabora un ácido que es el ácido clorhídrico, que se encarga de degradar a los alimentos para que puedan pasar al intestino delgado. Entonces forma el bolo alimenticio que habíamos tenido en un comienzo, lo va a formar en una papilla llamada quimo, que es una papilla ya más triturada, más licuada, y posteriormente lo traspasará al esfínter pilórico. Aquí podemos apreciar una estructura del estómago, empezando por la zona del cardias, ¿sí? Ahí está señalado el cardias. En la parte superior está el fundus. El fundus también se le conoce como cámara de gas porque todo el proceso de fermentación que se genera aquí genera gas. Entonces ese gas se queda almacenado en esta zona superior. De ahí viene la parte del cuerpo, que es la parte media, y en la parte de la curvatura empieza la zona del píloro, ¿sí? Entonces toda esta zona se le llama antro pilórico. Y de ahí este antro pilórico se conecta al duodeno, que corresponde a la primera porción del intestino delgado. Recuerda que el estómago se ubica en la zona del epigastrio y parte del hipocondrio izquierdo. El intestino delgado, entonces empezando por el duodeno, tiene un promedio de 7 metros de longitud. Ahí va a ocurrir la gran mayoría del proceso de absorción a través de vellosidades intestinales especiales. El duodeno a su vez tiene tres estructuras. El intestino tiene tres estructuras: el duodeno, el yeyuno y el íleon, ¿sí? Que se van a comunicar con la válvula ileocecal, que correspondería ya a la zona del intestino grueso. A su vez, en el transcurso de este intestino delgado se genera el proceso de digestión química, y eso lo va a realizar estructuras como el hígado, la vesícula y el páncreas. Todas ellas van a generar sustancias que son secretadas en el conducto llamado colédoco, y este colédoco se une a la ampolla de váter para mezclarse con el quimo que viene del estómago. Entonces se mezcla, y una vez que se mezcla pasa al duodeno, ¿sí? Pasa al duodeno y comienza pues la absorción. Entonces en este proceso de absorción pasa el nutriente a través del tubo digestivo hacia la sangre y la linfa de nuestro cuerpo, ¿sí? Diariamente se absorben 9 litros de agua que contiene 500 gramos de nutrientes. Los nutrientes van a penetrar hacia los capilares sanguíneos y estos hacia las venas, y los va a llevar al hígado para que en el hígado sirva de filtro ante todo lo que nosotros consumimos. Incluso las grasas también van a llegar hasta el hígado. Es por eso que si consumimos muchos alimentos con grasa, el hígado se torna o se deteriora y se convierte en un hígado graso. Las vellosidades intestinales van a generar el proceso de absorción a través de toda su superficie, ¿no? Los 7 metros que habíamos mencionado. Acá tenemos una imagen del esquema de un intestino delgado, en la cual pues se ve que tiene capilaridades, que vendría a ser los vasos sanguíneos, ¿sí? Que los cuales van a transportar en este caso todos los nutrientes que se absorban hacia los torrentes
propios del hígado y otras estructuras del cuerpo. Acá en la imagen podemos apreciar un intestino, ¿sí? Es un intestino delgado y también está unido hacia un tejido de grasa. No piensen que los intestinos están sueltos, están unidos a través de grasas. Y cuando nosotros comemos más grasas, este volumen de lípido comienza también a crecer más. La otra estructura corresponde al intestino grueso, que tiene un promedio de 1 metro a metro y medio de largo. En él se va a absorber el agua que nosotros consumimos. También se absorbe las sales minerales o iones inorgánicos, y también se va a encargar de elaborar las heces. En esta parte del intestino grueso se encuentra gran cantidad de bacterias que, si estuvieran fuera del intestino, nos causaría enfermedades, pero dentro es controlado. También acá se generan procesos de fermentación, procesos de absorción de algunas vitaminas, ¿sí? Y cuando nosotros aumentamos la flora bacterial que tiene este intestino grueso, o nos da una infección, lógicamente el intestino ya no absorbe el líquido, y eso es lo que genera una diarrea, ¿sí? Porque la sustancia de las heces se queda muy líquida, porque estamos deshidratándonos, perdemos líquidos en ese preciso momento. El intestino grueso a su vez tiene estructura. Empiezas con la zona del ciego. Acá tenemos la válvula ileocecal que une al intestino delgado. Empieza con el ciego. Acá hay una estructura llamada apéndice. Subes al colon ascendente, colon transverso, colon descendente. Esta curvatura se le llama colon sigmoideo. Y de ahí viene el recto, y le dicen recto porque tiene un ángulo recto. Y la última estructura se llama esfínter anal, o comúnmente llamado ano. De ahí tenemos el intestino grueso en esta imagen, ya más detallado en la válvula ileocecal, la zona del apéndice. En la parte interna también vemos las otras estructuras, ¿sí? Como la zona sigmoidea y algunas tenias libres, ¿sí? Que son estructuras de unión, en este caso de algún tipo de tejido. Dentro entonces de las glándulas del sistema digestivo hemos mencionado ya algunas. Las glándulas intestinales, por ejemplo, segregan mucosidad y enzimas digestivas a través de todo el conducto del intestino. Tenemos la glándula salival, que se encarga de elaborar saliva y contiene estas enzimas digestivas para degradación de algunos carbohidratos y grasas. Tenemos el hígado, que se encarga de elaborar la bilis, la cual se encarga de emulsionar las grasas, o sea, las descompone, junto con la vesícula. Y tenemos glándulas gástricas que también intervienen dentro del proceso digestivo. Dentro de las glándulas, entonces, el órgano de mayor volumen, el más grande, vendría a ser el hígado. Tiene un peso de 1,5 kilos aproximadamente, color oscuro pardo, un color rojo. Tiene una consistencia blanda y se divide en lóbulos. A su vez, el hígado va a recibir sangre a través de la vena porta. También recibe sangre a través de la arteria hepática, y sus venas confluyen en la vena hepática, que lleva sangre hacia la cava inferior, ¿sí? Entonces también tiene un proceso de irrigación sanguínea. Es un órgano que necesita nutrirse. Dentro de las múltiples funciones podemos mencionar algunas. Tenemos la secreción de bilis, el metabolismo de glúcidos, el metabolismo de lípidos, el metabolismo de proteínas, se encarga de eliminar toxinas, se encarga de elaborar hormonas, sintetiza factores de coagulación, permite el depósito del hierro, de algunas vitaminas como la vitamina A, eliminación de eritrocitos que ya cumplieron su tiempo de vida, permite la activación de la vitamina D, permite la excreción de la bilirrubina, que es un proceso de degradación de la hemoglobina. Entonces, el hígado es importantísimo. Sin hígado nosotros no podríamos vivir.
Aquí tenemos una imagen de un hígado graso. Es una persona que durante toda su vida ha consumido muchas grasas. No, nosotros deberíamos terminar con este hígado que está a la derecha, que es un hígado sano, con el color característico. El hígado graso lo que genera es una cirrosis y posteriormente un cáncer. Tenemos aquí la vesícula biliar, que es una pequeña bolsa invertida en forma de una pera que elabora bilis, pero en mayor concentración. Cuando nosotros no podemos degradar muchas grasas, ¿sí? Porque de repente ya tenemos cierta edad o porque consumimos productos muy procesados, muchos snacks, muchas frituras, entonces se generan pequeños cálculos dentro de la vesícula. Lo normal es que se formen arenillas y con el tiempo se van eliminando. Pero si nosotros aumentamos el alimento grasoso, estos cálculos pueden empeorar y comienzan a crecer. Entonces nos da una inflamación a la vesícula, que en muchos casos necesita de una operación. Quiere decir que se retira esta vesícula para que no siga generando más daño. Pero lógicamente la persona tendrá que cuidarse más en la dieta que tenga. Lo que tienen ustedes ahí es una imagen de una vesícula abierta. ¿Sí? Después de una operación, retiran la vesícula, está cortada, está abierta, y lo que ustedes ven ahí son cálculos. Esos cálculos son como adobe, como piedritas. Todas ellas, cada una de ellas, tienen el tamaño de un grano de maíz, y en algunos casos puede ser el grano de un maní, así de grandes son. Entonces tenemos la estructura del hígado y la vesícula biliar. Aquí en la parte inferior podemos apreciar una vesícula biliar de color verde, unida aquí al páncreas, y al otro lado unida al hígado. ¿Sí? Son estructuras que están muy cercanas. La bilis, en este caso, emulsiona grasas, neutraliza la acidez del quimo y favorece la absorción de los ácidos grasos. También va a contener sales biliares, proteínas, colesterol, hormonas, y es producida en este caso por estructuras llamadas hepatocitos. Tenemos aquí la estructura del páncreas en la parte media. El páncreas lo que va a hacer es controlar el azúcar que va a ingresar a nuestro torrente sanguíneo. Entonces es un órgano que tiene una función endocrina y exocrina. Y dentro de la endocrina es el control del azúcar, la glucosa. Entonces es un órgano de forma cónica, es un órgano mixto, segrega insulina, segrega glucagón, que van a regular este metabolismo de azúcares o glúcidos. Y como glándula exocrina fabrica jugo pancreático para la degradación de los demás nutrientes que han ingresado al intestino delgado. Este jugo pancreático va a contener amilasas, va a contener lipasas, va a contener tripsina, peptidasa, ¿sí? Todas ellas degradan en este caso a los carbohidratos que van a ingresar al intestino delgado y lo van a hacer a través del conducto de Wirsung que se une al colédoco y posteriormente desemboca en la ampolla de Vater. Muy bien, jóvenes. Hasta acá entonces ya escuchaste el video interesante sobre cómo es el funcionamiento del sistema digestivo y con la explicación última entonces te dejo aquí las siguientes preguntas. ¿Qué es el bolo alimenticio? ¿Cuál es la composición de la saliva? ¿Qué son los movimientos peristálticos? ¿Cuál es la función de la bilis? ¿Cuál es la función de la saliva? ¿Cuál es la función del hígado? Bueno, menciona al menos unas 5, porque tiene infinidad de funciones. ¿Cuál es la función del páncreas? ¿A qué se denomina hígado graso? ¿En qué consiste la diabetes mellitus tipo 1 y diabetes mellitus tipo 2? ¿Sí? Son dos tipos de diabetes que hoy en día tiene alta prevalencia en nuestra población. Entonces vas a investigar cuál de ellas dos y vas a ubicar tu resumen dentro de lo que correspondería a las actividades que hacemos en la página de Face. Hasta aquí nuestra clase del día de hoy.
Cuídense mucho, nos estamos viendo hasta otra sesión.